Hoy en particular vengo a darte este mensaje que el Señor me dio esta madrugada y creo que va a ser de bendición para ti y para tu casa. Como todo siervo inútil, como un ignorante, como un trapo inmundo que no merece nada, vengo a hablarte del poder de nuestro Señor, de su poderoso Santo Espíritu, del poder que existe en el nombre de Jesús. Tú conoces mi testimonio, conoces lo que hemos vivido como siervos, la persecución, el vituperio, el rechazo, las marcas de nuestro Señor Jesucristo que tiene que vivir todo verdadero discípulo del Señor. Es un curso que nadie va a pasar, solamente lo puedes vivir caminando de la mano de nuestro Señor. Él es el que te da la fuerza, Él es el que te saca adelante, su Santo Espíritu es el que te fortalece. Pero el proceso del reino de los cielos, cuando vas a ser usado grandemente por el Señor, es muy diferente a cómo el mundo actúa, cómo el mundo lo ve, lo que el mundo aprueba. Y hoy vengo a decirte esta palabra de aliento que viene de parte de nuestro Señor, porque es importante que lo recibas. Es importante que conozcas el proceso del dolor, el proceso de cómo el Señor te va preparando. Y te va llevando a un lugar, y comienzo en materia diciéndote, llega un momento en la vida de cada persona que va a ser usada por el Señor. Llega un momento en el que tu corazón, por la situación que estás viviendo, esa catarsis, ese proceso, tu corazón es aplastado bajo el peso de una prueba demasiado pesada para soportarla. Eres llevado a un momento de dolor, de tristeza, de desesperación. Ese momento donde gritas en la oscuridad sin ni siquiera saber si alguien te está escuchando, si alguien te está oyendo. Ese momento tan tremendo y tan fuerte, donde te sientes totalmente abandonado, incluso por tus más cercanos. Totalmente olvidado, incluso llegas a sentirte como te rompes por dentro. Como algo se rompe de una manera tremenda. Pero en ese momento, hoy puedo decirte esto. Hay un propósito en medio de tu dolor. Hay un propósito de Dios en medio de tu dolor. ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo yo que he vivido esto. Hay una intención divina detrás del quebrantamiento. Recuerda esto, hay una intención divina detrás de este quebranto de todo hombre que Dios quiere usar. Punto. Hay una intención divina, pero el reino de los cielos funciona con quebranto, con romper el vaso. Muy diferente, el mundo nos enseña que tenemos que evitar el dolor. Eso es, te va a doler, no lo hagas, te va a lastimar, aléjate. El mundo te enseña a evitar el dolor y sobre todo a huir y a evitar dificultades. Eso es lo que nos enseñan. A que nos distraigamos y sobre todo a negar la lucha. Eso es lo que el mundo te enseña. Pero con Dios funciona de una manera totalmente diferente. Dios no va a desperdiciar el dolor. Y hoy te voy a decir algo. Dios usa el dolor. Él usa el dolor y Él nos va moldeando a través de ese dolor, de ese sufrimiento. El Señor prepara a sus guerreros de una manera muy diferente. Dios prepara a todo guerrero, a toda persona que está ungiendo, poniendo
dones y talentos, pero Dios lo hace a través de un horno de aflicción. Es terrible lo que te estoy diciendo, pero así funciona. Dios no prepara a sus guerreros en la comodidad. No. Tú que me estás escuchando, que has sido quebrantado o quebrantada, si tú has caminado a través del fuego, puede ser porque simplemente en el cielo se te ha llamado a ti. Se te ha llamado a algo grande. El hombre que se mantiene firme en el propósito de Dios, el que dice, heme aquí, envíame a mí, déjame participar, el que no se raja, el que no se avergüenza, el que no importa si se queda solo o no, el que ha conocido ese valle de muerte, quien ha sido probado en la tristeza, quien ha luchado con la desesperación y la voz susurrante que te ataca. Entiende ese punto. Te lo digo yo que he pasado tantas pruebas, tantas cosas tremendas. Pero te voy a decir algo, que en medio de estas profundidades, en medio de esta ruptura, en medio de esta grieta de dolor, déjame decirte algo, Jesús siempre está cerca. Siempre está cerca. Cuando todo lo que tú tienes es la idea de que no te puedes echar para atrás, que no te puedes rajar. Es como si quedara un susurro adentro del alma, o sea, un último aliento. Pero ya ni siquiera lo dices fuerte, simplemente susurras en voz muy baja adentro de ti y dices, Jesús, ayúdame. Y en ese momento, déjame decirte algo, ahí es donde nace esa fuerza divina que te empieza a levantar. Pero en ese caminar te voy a decir algo y déjame recordártelo. Tú puedes observar algo, Dios no va a usar a ningún soberbio. Su palabra lo dice, Él resiste a los arrogantes. Él los rechaza, Él los ve de lejos. Y cuando uno está detrás del púlpito te sientes muy valiente. Cuando todo está bien, te sientes muy fuerte y reprendes y vienes y dices. Pero Dios te está observando y cada palabra que has dicho la recuerda y dice, ¿sabes qué? Lo voy a usar. Pero para usarte te va a quitar la soberbia y la arrogancia y te va a pasar a transformar a ser una persona humilde, pero aparte de humilde, quebrantada. Va a escoger al que va cojeando porque ha sido lastimado en vez del que va corriendo. Y entiende esto que Dios te está hablando el día de hoy. Considera la palabra de Dios y ubícate en el momento real de cada personaje cuando leemos. Considera a un José arrojado en un pozo de más de 14 metros de altura, vendido como esclavo, acusado falsamente y encerrado en la cárcel. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es que te acusen injustamente, falsamente, sin pruebas y que te metan a la cárcel. Yo sé lo que es ser quebrado, roto, traicionado por la gente que más has ayudado. Y es algo impresionante. Pero a Dios le plació hacerlo y le doy gracias a mi Padre por esto. Pero José fue quebrantado antes de ser exaltado, Fíjate esta cosa tan hermosa. Moisés, recuerda en Egipto. O sea, Moisés, ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fue educado? ¿Qué pasó? Se convirtió en pastor de ovejas en un desierto por 40 años. Fue quebrantado tremendamente de cuando era autosuficiente, cuando era supereducado, era como el hijo de Faraón. Pero antes de convertirse en ese libertador llamado por Dios, tuvo que ser quebrado.
Otra historia que a mí me marca mucho, la de David. Fue ungido rey cuando todavía era un niño. Y mira, se la pasó huyendo para salvar su vida, viviendo en cuevas. Y los salmos lo dicen, gritando de angustia. Yo sé lo que es estar gritando, mordiendo una toalla, gritando, diciendo, Señor, ayúdame, gritando el nombre de mi esposa y de mis hijos. Pero recordemos la historia de nuestro Señor. Todo eso vivió David antes de usar la corona. Nuestro Señor, golpeado, desbaratado, crucificado, antes de la gloria de la resurrección. Hoy vengo a decirte esto que el Señor te dice. Tú que estás ahorita sufriendo, no desprecies el quebrantamiento. Una cosa bien importante, no maldigas en el desierto. No maldigas en el proceso. ¿Por qué? Porque en este caminar, en medio de esta aflicción, es donde la voz de Dios se hace mucho más fuerte. Ahí, mira, en esa parte es donde tu carácter se va a refinar, donde tus motivos se van a purificar y tu alma va a ser totalmente despojado y arrancado ese orgullo que todo ser humano trae. Entendamos el punto de cómo funciona el proceso del reino de los cielos. Entiende esto. Entiende esto. El quebrantamiento, el que te estén rompiendo, no es un castigo, porque todo el mundo dice, es un castigo de Dios. No hagas caso de esos religiosos ignorantes, de esos fariseos, de esos falsos cristianos. No hagas caso de eso, te lo está diciendo alguien que ha sido quebrantado. El quebrantamiento, te repito, no es un castigo. Y repítelo conmigo y dilo en tu corazón, es una preparación. Es una preparación. El que te rompas, la ruptura no es un rechazo. No, está siendo redirigido. Se está corrigiendo tu caminar. Y otra cosa que tengo que decirte, Dios no está enojado contigo. Deja de pensar que Dios te está castigando y que está enojado contigo. No está enojado contigo. Dios te ama. Simplemente Él te está moldeando. Él te está moldeando. Él está agarrando esa vasija y la está volviendo a moldear tremendamente. ¿Por qué? Porque estuviste dispuesto a recibir esto. Te vas a preguntar muchas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué este camino es tan largo? Te puedo entender. Cuando yo viví el proceso, desde el inicio, sin saberlo, yo no sabía que estaba todo preparado por estas personas, porque Dios lo permitió. Mi error fue llegar, presentarme sin un abogado, confiando, y ahí comenzó un caminar impresionante de mentiras tras mentiras, fraudes, engaños, no, una cosa terrible. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no es rápido esto? ¿Por qué? Porque lo que Dios hace cuando te está pasando por esto, lo que está haciendo Dios, va hasta el fondo del alma. Repite conmigo, lo que Dios hace no es superficial. No es por encimita, es hasta adentro. Lo que Dios hace no es temporal. Lo que Dios hace es eterno. Es eterno. Es algo que tienes que entender tú que eres siervo y sierva de Dios. Lo que nuestro Señor Jesús está haciendo es algo que está siendo forjado de una manera irrompible en el reino de los cielos. Está forjando algo que va a sobrevivir
de aquí en adelante a las tormentas. Va a sobrevivir a las pruebas. Va a sobrevivir al tiempo. ¿Entiende esto? Está siendo forjado de una manera tremenda. Las raíces que no son profundas, repite conmigo, producen árboles débiles. Entendamos, teníamos una raíz poco profunda, pero hoy las raíces, a través de esto, ha crecido bastante en ese suelo oscuro y profundo que se llama sufrimiento. Entiende, Dios empieza a crear esos robles de justicia. ¿Por qué? Porque cuando más profundo es el dolor, repite conmigo, más fuerte es el hombre, más fuerte es esa mujer. Cuanto más larga sea esa ruptura, cuando más dure esa ruptura, mayor va a ser la llamada. Entiende este punto que hoy el Señor te está revelando. Cuando nuestro Señor quebranta a un hombre o a una mujer, no lo deja destrozado y lo desecha, no, para nada. Cuando Dios quebranta a un hombre, lo deja aparentemente destrozado, pero el Señor lo único que está haciendo, te está rehaciendo. Él nos remodela, nos refina, ¿para qué? Para convertirlo en un vaso que pueda llevar el peso de gloria. ¿Entiende este punto? No podemos llevar ese propósito divino para el cual fuimos llamados con manos que no fueron probadas. Entiende, tenía que pasar. No podemos caminar en unción sin antes ser vaciados de nuestra propia ambición carnal. Tiene que ser arrancado de nosotros. No podemos hacer milagros para otros, como milagros de sanidad, hasta que tú o yo mismo hayamos sido heridos y sanados por la mano de Dios y por la palabra que tanto predicamos. Todo hombre de Dios usa y tiene cicatrices. El hombre de Dios se ha enfrentado a ese llanto, a ese dolor, a esas lágrimas. Y el hombre de Dios se levanta con gozo en la mañana. El hombre de Dios ha caminado solo porque te dejan solo. Yo sé lo que es estar solo completamente, abandonado, incomprendido, incluso por la propia familia. Pero el que camina con Dios sabe que con nuestro Señor Jesús es suficiente. Si tú ahorita estás en esa época de ruptura, en este momento, si tú estás pasando por este dolor, es posible que sientas que tus oraciones rebotan en el techo, que traes un casco, que nadie te oye, que quizá estás solamente, por más que horas y horas y horas, nada más recibes un silencio. Pero Dios no está ausente, Él está presente. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, está observando cada lágrima, sosteniendo cada pedazo destrozado de nosotros, y está anotando en ese libro cada momento de dolor, y Él está escribiendo nuestro destino. Está podando todo lo que tenía que ser cortado y está despojando lo que nos iba a arruinar. Te está quitando a las personas que no tenían que estar.
y te está moldeando para esta próxima temporada. Él te está vaciando de ti mismo para que puedas ser lleno de Él. Él te vacía de nosotros mismos, te arranca para que pueda llenarte Él. El mundo siempre te va a decir, sé fuerte, sé fuerte. Dios te dice, sé débil en mi presencia. Diga el débil, fuerte soy. Dios te dice que seas débil en su presencia, que seas humilde, que te arrodilles. El mundo te dice que tengas todo organizado, porque si no te va a ir mal. Dios te dice, tráeme tu desorden. Tráeme el relajo que hiciste, tráeme tus cargas. El mundo te dice, esconde tus heridas, que no te vean. Pero Dios usa esas heridas como una prueba de supervivencia. Él ve tus cicatrices en las rodillas de tanto que tú te arrodillas. Piensa un poco, ¿qué pasa si este dolor actual es lo que está usando nuestro Señor como herramienta para prepararnos para algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste? ¿Qué tal si esa ruptura es el nacimiento de ese nuevo propósito? Y si el silencio es esa base donde la fe verdadera echa raíces. ¿Qué tal si esas puertas que se nos cerraron son una protección divina? No que nos estén rechazando, no que nos estén castigando, sino que nos están preparando. Dios escoge esas cosas. ¿Para qué? Para probarnos. Dios escoge a los rotos, a los débiles, a los necios, a los ignorantes, para avergonzar a los sabios. ¿Entiende algo? Dios te escoge débil. ¿En verdad? Dios selecciona a los rechazados, a los marginados, a los que tenemos el corazón roto. Y una vez que eso pasa, déjame platicarte, te llena de fuego. Te entra un fuego, un poder del Señor. Y Él, cuando eso pasa, nos envía de vuelta al mundo, pero con autoridad, con compasión y con poder. Y aquellos que una vez se sentaron en la oscuridad, como tú y como yo, ahora somos portadores de ese fuego y de esa luz. Si tú quieres ser usado por Dios, y ya lo dijiste con tus labios, y estás dispuesto a sufrir y que te duela, no tengas miedo a ser roto. De una vez por todas te digo, acéptalo. Apóyate solamente en Jesús. Apóyate en su Santo Espíritu y pídele que te revele ese propósito. Pídele y dile que te despoje de todo lo falso, de todo lo frágil, de todo lo que no va a perdurar en la batalla. Deja que Él construya algo completamente nuevo en ti. Algo eterno. Porque déjame decirte algo. Cuando estás destrozado, cuando estás roto, cuando estás sufriendo, llega ese momento donde eres o escuchas mucho más atentamente, oras más profundamente, dependes más plenamente, y ahí, en ese momento, es cuando ocurre el milagro. Ahí es donde cambia tu vida. No a través de la perfección que va puliéndose poco a poquito en el mundo. No, sino a través de una historia cruda, real y honesta de toda persona que ha sido rota. Alguien que ha sido roto y aún así decidió seguir adelante. Quizá vas caminando cojeando, pero vas con poder. Puede que tengas cicatrices de la batalla, pero vas brillando con gloria. Puede ser que te sientas pequeño,
pero en el cielo eres un guerrero enorme que resurgió de las cenizas. Mira, Dios no ocupa tu fuerza. Dios necesita que te rindas. Grábate eso. Necesitas rendirte. Él no quiere tu actuación. No. No quiere que estés ahí actuando. Quiere tu obediencia. Dios no llama a los calificados. No. Él califica a los llamados. Y la ruptura, el dolor, el lamento, el sufrimiento, la soledad, la traición, las cicatrices, se llama salón de clases. Y si estás en ese salón de clases el día de hoy te digo, anímate que no estás solo. No estás solo, repítelo conmigo, no estoy solo. Porque aquel que te formó en el vientre de tu madre te está formando de nuevo y no para destruirte, no para nada, sino para equiparte. No para avergonzarte, sino para ungirte. Así que persevera, permanece, espera, aunque sea que te esté sucediendo por un hilito, grita. O aunque sea con un susurro, confía en Él. Confía en Él incluso cuando duela. Porque después del quebrantamiento, después del proceso del desierto, viene la bendición. Porque después del dolor viene el poder. Después de la cruz viene la corona. Y cuando Dios te levanta, cuando Él coloca su mano sobre tu vida y dice, ahora, hijo mío, hija mía, vete. Ya no vas a andar en tus fuerzas, sino en la de Él. Ya no hablarás tus palabras, sino su fuego. Ya no vivirás para que te aplauda el mundo, sino para una eternidad. Entiende este asunto. Para hacer el trabajo de Dios, su obra, su siervo inútil, vas a tener que aplastar el ego, silenciar el orgullo, ablandar el corazón. Vas a tener que arrancarte el miedo de la duda. Vas a tener que arrancarte esa necesidad de ser notado o visto o que vean que yo lo hice. No, porque te voy a decir algo, porque cuanto más invisible eres ante el hombre, más visible te haces ante el cielo. Escucha esto, es sabiduría del Señor. Cuanto más invisible eres ante el hombre, más visible te haces ante el cielo. Y cuando te levantes, porque te vas a levantar, vas a llevar esa fragancia, ese aroma del quebrantamiento. Yo le llamo como un aroma sagrado que atrae a los demás heridos porque te van a ver. Esa pérdida, esa búsqueda en el dolor te va a convertir en una señal para los demás. ¿Entiende este punto? Tú eres la señal para que la gente vea que el Dios de todo, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, aún usa al hombre quebrantado. Pero entiende algo. No apresures el proceso. No huyas del dolor. Entiende esto. Hay algo sagrado en el sufrimiento cuando Dios está en él. En esas cenizas que quedaron, pero esas cenizas son de un fuego divino. Hay gloria del otro lado de la rendición, de humillarte y rendirte delante del Señor. Hoy te voy a decir algo, Este no es el final de tu historia. Es el comienzo. Es un nuevo capítulo escrito con esa tinta de lágrimas, con un lenguaje de fe. Y hoy te digo, Dios no ha terminado contigo. Él apenas está comenzando, repítelo, Él apenas está comenzando conmigo. Deja que te rompa. Deja que te use.
Que el mundo vea lo que el cielo puede hacer con una vida completamente entregada al Señor. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse, los planes dejan de funcionar, las relaciones se rompen, los sueños se disuelven, el peso de la decepción presiona con fuerza. Sí, y el corazón lo tienes roto y destrozado. Y es fácil creer que en esos momentos es como si Dios estuviera enojado conmigo, de que de alguna manera fallaste o fuiste olvidado, y a todos nos ha pasado, ¿eh? Pero entiende cómo funciona el corazón del Señor. Esos momentos no son signos de castigo, ¿eh? Repítelo conmigo, preparación divina, eso es lo que es. Una preparación divina. Cuando Dios permite que el dolor entre en la vida de una persona, no es al azar, no es porque le tocó, no, no, no. Dios no rompe algo o a alguien por el simple hecho de romper. Dios cuando rompe algo o destruye algo es para construir. Cuando el Señor hiere, hiere para sanar. Cuando Dios vacía o quita es para llenar. Y no es porque Dios sea cruel, no es un acto de crueldad. Es un acto de profundo amor y un propósito santo y divino que Él escogió. Así como la arcilla cuando se está de polvo pasa a ser un vaso, un plato. Asimismo Dios moldea ¿a quién? A todo aquel que va a usar. Él ve mucho más allá de nuestra lucha presente y Él visualiza un futuro tremendamente que aún no podemos nosotros entender. Pero para que seamos llevados tú y yo a ese lugar que aún no vemos y no entendemos, primero vamos a tener que ser despojados de lo que no va a permanecer en la sacudida y en la prueba. Y este proceso, déjame decirte algo, tú que estás pasándolo no es cómodo y tampoco es corto. Va a parecer que te están quitando todo. Y te quitan todo lo que una vez confiaste. A mí me fue quitada mi casa, mis coches, mi dinero, mis muebles. Me fue quitado todo. La iglesia. Todo. Todo me fue quitado. Despojado completamente de todo. Me fue quitada mi libertad, la comunicación con mi familia. Todo te es quitado. Y este proceso es tan doloroso que tu fuerza empieza a desvanecerse. Los planes que tenías ya no funcionan. La confianza que tenías empieza a flaquear. Pero cuando tú entiendes que en ese mismo, vamos a decirle, desmoronamiento, está pasando, en ese mismo instante algo sagrado y milagroso está sucediendo. Porque está siendo llevado, y te voy a decir algo, está siendo conducido al final de ti mismo. Eres llevado a esa recta final donde es el final de tu hombre viejo, de la mujer vieja. Y es el comienzo de algo, repite conmigo, mucho más grande. Y déjame decirte algo, y lo tengo que decir aunque a mucha gente no le guste. La verdadera transformación cuando eres siervo o sierva de Dios, nunca sucede en la zona de confort. Jamás va a suceder ahí. Sucede ese cambio en el horno, en el desierto, en esa noche que pasas de rodillas con lágrimas rodando por tu rostro. Y en ese momento esas lágrimas riegan esa semilla. Pero la semilla recuerda que tiene que romperse antes de crecer. Enterrada bajo tierra, oculta de la vista
Y la semilla muere a esa antigua forma. ¿Para qué? Para que surja algo nuevo. ¿Por qué nos sorprendemos? Ese es el proceso. Y ese quebrantamiento, ese desierto, ese sufrimiento, eso que aparentemente ahorita estás totalmente roto, no es el final, es el comienzo de un proceso divino. ¿Entiende? Lo que en el mundo nos dicen, se desmoronó, perdió todo, mira cómo quedó. No, Dios lo está llamando a ser plantado. Lo que se siente como que estás muriendo, porque se siente que te mueres. Se siente que te mueres y afuera la gente diciendo que se pudra. O sea, es impresionante. En realidad, lo que se siente que estás muriendo es el primer aliento de la nueva vida. No vas a entender el dolor mientras estás en él. No lo vamos a entender. No vamos a ver el propósito de esa ruptura, de ese desierto. No. Pero hay una regla. Confía en el proceso. Dios no desperdicia. Nuestro Señor Jesucristo no desperdicia nada. Cada lágrima, Él la recoge. Cada grito que has hecho, lo ha escuchado. Cada momento de silencio es registrado. Y un día, en el momento adecuado y perfecto, vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que esa ruptura, esa prueba, ese desierto no era con el destino de destruirte. Estaba hecho para entregarte ese destino divino. Así que si ahorita tú estás caminando a través del fuego de esa prueba en este momento, espera. Espera. Si sientes que el camino es interminable, solamente sigue caminando un día a la vez, mantén el rumbo, porque Dios está haciendo algo profundo, algo eterno. Y cuando esto termine, te vas a levantar en verdad, no siendo lo mismo, mucho más fuerte, no amargado, sino yo muchísimo más refinado, mucho más lleno, no vacío, sino lleno, rebosante, porque vas a llevar una historia, un testimonio que brilla con gloria y los demás van a poder ver cómo brillas, van a ver la evidencia de que lo que tú pasaste jamás fue un castigo. Era una preparación sagrada para algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Pero hay un patrón sagrado en la forma en que Dios escoge a sus instrumentos. Escucha lo que te acabo de decir. Hay una manera sagrada en la forma en que Dios escoge sus armas de guerra. No va a llamar a la voz más fuerte, no. No va a llamar a lo impecable o al famoso, no. Dios busca, nuestro Señor busca, el Espíritu de Dios busca a los que han sido humillados, a los que han caminado a través del fuego, no a los que se quieren jactar. Yo dije, yo oré, noche de milagros. No, por Dios. Dios busca a los que se inclinan ante Él. El poder de Dios, la manera como el Señor trabaja, no se perfecciona en el orgullo, no. Dios revela su poder a través de la humildad, a través de las vidas de aquellos que han sido heridos, probados, traicionados, sanados, encarcelados. Y todo esto, cuando uno es probado y sanado, es por su propia misericordia. Cuando una persona está siendo despojada del orgullo, algo milagroso sucede. Inmediatamente el corazón se vuelve tierno y nuestros oídos se sintonizan con la voz de Dios y nuestros ojos ven cosas mucho más sensibles. Pero entiende algo, vemos las necesidades de los demás.
El verdadero siervo de Dios no lucha por un aplauso o por reconocimiento. Déjame decirte esto. Todo aquel que veas que quiere ser reconocido no es un siervo de Dios. Entiende. Los verdaderos siervos de Dios han visto lo que el mundo no puede ofrecer. Y hemos probado la gracia que solo el cielo provee. Y la humildad se convierte en tierra fértil para que el propósito de Dios eche raíces. El orgullo, por otro lado, se pone como una barrera entre Dios y el hombre. El corazón orgulloso dice, yo puedo hacer esto por mi cuenta, yo lo hice, yo. No, son mis prédicas. No, es mi iglesia. No, yo lo estoy haciendo. No. El corazón humilde, el verdadero siervo de Dios dice, Señor, sin ti no soy nada. Y ese es el lugar de rendición. Ese es el lugar de debilidad donde Dios comienza a moverse. Y el Señor se deleita en enaltecer a los humildes y en exaltar a sus siervos inútiles. Y le da voz a aquel que una vez fue silenciado. Es en serio. Todos pasamos por un momento en que nos quieren callar la boca. Y la verdad, a veces el proceso te calla. La prueba te calla. Y ese sufrimiento no te deja ni siquiera hablar. Pero nos convertimos en un recipiente de sanación. Porque entendemos que ese dolor de una manera que ningún orgulloso lo va a entender. Te van a tachar, te van a culpar, te van a señalar. Que no te importe porque las cicatrices cuentan una historia y son recordatorios de que algo trató de destruirte. Pero sabes una cosa, fracasaron. Son la prueba de que la gracia de Dios fue mucho más fuerte que la batalla que enfrentamos mientras el mundo esconde su historia. Ay, esas noches de vergüenza, Dios las usa como esas marcas de misericordia. Cuando alguien ve tus cicatrices y escucha tu historia, es tan sorprendente cómo la gente ve la mano de Dios obrando. No se trata de palabras, sino que somos testigos de vidas transformadas y nuestro testimonio es mucho más poderoso que cualquier sermón o discurso. Entendamos esto. Las voces más eficaces para el reino de los cielos no son las más educadas y las más elocuentes, no. Lo que más marca, lo que más demuestra el poder de Dios son las voces de aquellos que hemos llorado con más lágrimas o soportado las noches más largas, pero sin embargo seguimos hablando con fe. Somos los que hemos sido aplastados, y no para ser descartados, sino para ser refinados. Y ese dolor se convierte en un púlpito. No ocupamos una iglesia para predicar. Entendamos esto. Nuestra debilidad, nuestro testimonio y la humildad que el Señor nos ha dado es un camino para el Espíritu Santo de Dios. Es que así, si ahorita tú te sientes débil, te sientes pequeño, si la vida te ha destrozado, si te ha despojado de todo lo que pensabas que antes era valioso, entiende esto de una vez por todas. Estás siendo colocado en la posición para ser usado por Dios. No a pesar de tus heridas, no, sino a causa de ellas. Él acerca a los que están quebrantados de corazón, levanta a los humildes, escoge a aquellos y a quienes el mundo podría pasar por alto para llevar a cabo sus grandes asignaciones. No. Tus cicatrices, escúchame bien, tienen un propósito. Tu historia tiene poder, tu historia es importante. Y tu humildad, esa humildad es la puerta a través de la cual la gloria de Dios va a entrar. No sé cómo decirte esto porque simplemente tienes que vivirlo.
en la misma palabra de Dios. Se resume desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una regla en los siervos de Dios. Todo gran llamado lleva un gran aplastamiento. Los hombres y mujeres que anduvieron en el propósito divino no llegaron a su destino sin ser tocados por el sufrimiento. Y es un curso que no te vas a poder brincar. Toda persona que es un siervo verdadero se refina a través de la decepción, a través del rechazo, a través del retraso, a través de una profunda pérdida personal. Y la fuerza no se forja en castillos o palacios, no, sino en prisiones y desiertos y lugares solitarios de sufrimiento. Antes de que Dios unja a alguien, que Dios unja una vida, va a permitir que seas roto y quebrantado. Entiende esto. José fue amado por su padre, favorecido con sueños de Dios desde niño, pero arrojado en un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y abandonado a su suerte en la cárcel durante años. Esa vocación no llegó envuelta en comodidad, no. Fue liberado a través de la traición y la injusticia. Pero fue en esa cárcel, a través de esos años oscuros, que Dios preparó su corazón. El chico del que una vez se jactó de soñador se convirtió en un hombre que podía administrar. Y administrar que a todo el gobierno de Egipto, con sabiduría y misericordia. El pozo no fue el final de su sueño, fue el comienzo de su proceso. Recuerdo en la cárcel, ministramos 700 personas y 100 liberaciones. Se hicieron 7 círculos de iglesia de oración. Y si vieras cómo la gente alaba, y si quieres un lugar difícil para predicar, créeme lo que ahí adentro es. Muchísima gente que adora la muerte y otras cosas se convirtieron al Dios vivo. ¡Wow! A ti sea la gloria, Señor. Moisés, criado en lujos en el palacio del faraón, y parecía que estaba destinado a esa vida. Pero ¿qué pasó? Durante 40 años pasó de ser un miembro de la realeza a un pastor olvidado que vagaba por la parte trasera del desierto. Pero ahí fue, solo, lejos del ruido y de la soberbia de Egipto, donde Dios lo llamó a través de una zarza ardiente. Entiende que el desierto no retrasó el propósito de Moisés. Ahí lo definió, pero le quitó ¿qué? Su arrogancia, y le enseñó que dependencia a Dios. Y lo preparó ¿para qué? Para ser líder de toda una nación a través del mismo desierto que él aprendió a cruzar y sobrevivir. El caso de David me llama mucho la atención. Un pastorcillo, pero su camino hacia el trono, haz de cuenta que estaba pavimentado con dolor. Mató gigantes, ganó batallas, obtuvo alabanzas, pero esa misma alabanza hizo que el corazón de Saúl se volviera contra él. Y se la pasó huyendo, viviendo en cuevas, llorando en soledad. Luchó con ese peso de ser un llamado, pero su corona tardó en llegar. Y Dios dice que es el hombre conforme a su corazón. David no fue moldeado nada más por victorias, sino por largas temporadas de espera. Largas temporadas de llanto. Y muchísimos momentos donde solamente confiaba en sus cantos de adoración. Y a menudo eran cantos de tristeza. Y esos salmos todavía ahora en este tiempo nos consuelan.
que hablar de nuestro Señor. Desechado, despreciado, burlado, golpeado, crucificado. Aquel por medio de quien todas las cosas fueron hechas, fue roto por nosotros. Pero antes de la resurrección, pues vino la cruz. Antes de la gloria vino el huerto del Getsemaní. Y en ese jardín nos mostró el camino hacia el verdadero llamado. Yo le puedo llamar rendición y obediencia, sufrimiento y todo por amor. Y este es el patrón de cómo funcionan las cosas, tú que hoy estás escuchando este mensaje. Este es el ritmo del cielo. Aplastar antes de llamar. Romper antes de ungir. Demorarse antes de mostrarte tu propósito y destino. ¡Wow! Porque a Dios no le interesa levantar a personas que simplemente tienen talento. No. Él desea corazones que sean probados y verdaderos. Él no quiere artistas o actores. No. Dios quiere vasijas, vasos que deben de ser vaciados antes de que puedan ser llenados. Así que si te encuentras hoy siendo aplastado, si tu camino se siente largo, si tus sueños se sienten lejanos, si tu alma se siente cansada, anímate. Anímate que estás en buena compañía. Estás caminando por la mismísima brecha que José, que Moisés, que David, incluso que nuestro Señor caminó, y todos ellos caminaron por ahí. Esto que hemos vivido no quiere decir que nuestro destino fue roto o desviado, no. Es la puerta de entrada a nuestro destino verdadero. El dolor es como una forma de desmenuzar la vida, nos pasa por la criba hasta que lleguemos a lo esencial, porque los momentos de comodidad que nos distraían se fueron. Cuando las respuestas no llegan, cuando todo se siente así, esos son los momentos en que nos hacen doblar rodilla, porque ese dolor expone la debilidad de la fuerza humana, de las limitaciones de la sabiduría mundana. Ese dolor, esa ruptura, ese sufrimiento obliga a nuestro corazón a mirar más allá de lo visible. O sea, nos obliga, nos lleva, nos forza y nos hace, entiende algo, alcanzar lo que es eterno. Y una vez que ves lo eterno, al hacer eso, se crea ese camino hacia el lugar más profundo y verdadero de oración. Y ahí es donde la fe inquebrantable nace. Hay algo sagrado en las oraciones que se elevan en la oscuridad, en el calabozo. No en los púlpitos, ¿eh? No. No se ensayan. Son gritos crudos desde un lugar de necesidad, donde apenas podemos hablar, incluso balbucear. Cuando el corazón se nos está rompiendo y las lágrimas nuestras no se detienen. Cuando los ojos se te secan de tanto llorar. Cuando riegas tu almohada con lágrimas. Ahí la oración deja de ser un acto religioso. Te digo algo. Ahí la oración es un acto de supervivencia. Ahí es el único salvavidas, porque no estás orando por un espectáculo o por rutina, estás orando porque Dios es mi única esperanza. Este tipo de oración no se puede fabricar. No. Cuando todo va bien, no van a salir ese tipo de oraciones. ¿Por qué? Porque se da la fe por sentado. Porque rara vez la estás probando. Pero cuando hemos pasado, cuando todo se desmorona, cuando perdiste el trabajo, cuando se muere tu familiar,
cuando el diagnóstico es devastador, ahí la oración se vuelve diferente. Déjame decirte cómo se vuelve. Ahí la oración es real. Ahí le empiezas a hablar a Dios como un niño. Como un niño le hablaría a su papá en la oscuridad. Ahí dejas de fingir. Ahí realmente actúas. Simplemente gritas y en ese llanto descubres el comienzo de la intimidad con Dios. Algunos de los hombres y mujeres de fe más poderosos que hemos visto en los últimos tiempos no se formaron en la comodidad, sino en la crisis. La única manera de aprender a escuchar la voz de Dios es en el silencio. La única manera como aprendes a confiar en Dios a través de tu corazón es cuando no puedes agarrarte de su mano. La fe verdadera de los siervos probados no está basada en sentimientos, nada, sino en el carácter de Dios. Hay que saber estar a solas con Dios. Hay que saber luchar en esa noche. Hay que alejarte en soledad, marcado por ese desierto y sufrimiento. La fe que es forjada en el dolor, mira, es diferente. Tu fe y mi fe son diferentes. Porque ya no nos sacude ninguna tormenta. No. ¿Sabes por qué no? Porque fuimos construidos en la tormenta. Ya no nos derrumban. ¿Por qué? Porque fuimos probados de tal manera que esa fe nació en lo desconocido. No sabíamos qué seguía. Y este tipo de fe que tenemos tú y yo, no exigimos respuestas. Nos aferramos a las promesas y a la presencia de Dios. Incluso cuando la respuesta tarda, nos aferramos cuando todo el mundo te dice, ya, déjalo ir, no va a suceder. No, para nada. Esa fe cree. Y no porque las circunstancias sean buenas, sino porque estamos en intimidad con Dios, con el Rey de Reyes. Y es una relación profunda que no se puede aprender cuando todo está cómodo. Entiende ese punto. Despierta de una vez por todas. Esa fe llega cuando está todo incómodo. Llega cuando has sido completamente vaciado. Cuando has llegado al final de ti mismo. Cuando ya no tienes otro lugar a donde correr. Solamente los brazos del Señor. Cuando cruzas esa línea, tú emerges. No nada más con respuestas, sino vas en la roca. Tú ya sabes y yo ya sé quién es mi Dios. Y sabes que Él nunca me dejó. Sabes que Él fue el que te sostuvo. Y esa fe se convierte en algo que ninguna tormenta puede quitarte. Si hoy estás en ese valle, si hoy estás orando y no escuchas nada, si estás sufriendo y te sientes olvidado, hoy te voy a decir algo, sigue orando, sigue presionando en oración, porque Dios no está distante de tu dolor, Él está más cerca que nunca. Como el libro de Esther, no se menciona nunca, pero estaba cerquísimas. Porque el Señor está construyendo algo profundo dentro de nosotros, como te dije hace rato. Y cuando amanezca, vas a darte cuenta que no solamente sobreviviste, sino que fuiste transformado y transformada, que te has vuelto fuerte, que te has arraigado, que has encontrado esa fe que puede resistir cualquier cosa. Hay un momento en este caminar de un creyente auténtico, de un siervo verdadero, en el que llegamos a una encrucijada, pero no es porque lleguemos, porque lo elegimos. No es una encrucijada de elección, sino de rendición. Es ese momento en el que cada esfuerzo, cada plan, cada libra de nuestro peso, de nosotros, cuando las fuerzas humanas se nos agotan y en ese momento comenzamos a darnos cuenta que el verdadero poder, el poder eterno y divino, inquebrantable, no comienza con el esfuerzo, no. Comienza con la rendición, con humillarte,
con rendirte delante del Señor. El mundo te dice, ese poder se arrebata, se gana, se toma con la ambición y determinación. Pero tú y yo fuimos llamados al reino de los cielos. Y aquí las cosas operan completamente diferentes. En esta economía de Dios, la mayor fortaleza no proviene de lo que puedes aferrarte, sino de lo que estás dispuesto a dar. A Dios no le impresionan el talento, los grados, los elogios. Lo único que atrae al Señor es un corazón que no dice que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Pablo, un hombre que me llama mucho la atención en la palabra, un hombre que alguna vez se jactó de su herencia, de su educación, de ese celo religioso, pero después de encontrarse con Cristo, todo lo consideró como una pérdida. ¿Por qué? Porque descubrió esto lo que hemos hablado el día de hoy, que en su debilidad la fuerza de Dios se perfecciona. O sea, Pablo lo fuerte no explotó después de que él conquistó todo, no, explotó después de que dejara todo. Y que él dijera, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esa es la esencia de la rendición de la cual te estoy hablando. No tenemos que vivir para que nuestro propio nombre perdure, sino para que cuando realmente nosotros dejemos ir ese nombre que queremos tener. Cuando dejes de ir esa necesidad de tener el control, cuando dejes de tener miedo al fracaso, sobre todo, como te repito, de ese deseo de ser visto y notado. Ahí te vuelves utilizable de maneras que jamás te imaginaste y las cosas que pensabas que te descalificaban, tu pasado, tus heridas, tus limitaciones se convierten en las mismas cosas que Dios usa para mostrar las suyas. Es una gloria que nada más entendemos los siervos. Cuando las personas ven una luz prendida, no ven a la persona. Ven ese fuego, esa lámpara que eres ahora, ese poder de Dios fluyendo a través de Él. Dios no espera que seas perfecto o perfecta. Está esperando que seas dispuesto y que estés dispuesta. Entiende algo, la voluntad no requiere fuerza, requiere rendición. Las mayores victorias que hemos tenido en la vida espiritual no llegan cuando luchamos maduro, no. Sino cuando más nos arrodillamos, cuando dejamos de tratar de hacerlo todo con nuestras propias fuerzas y simplemente decimos, mira Dios, confío en ti. Señor Jesús, te doy todo lo mío, aquí estoy. Es en ese momento en que dejas ir el control, el ego, el orgullo, el miedo y el cielo se abre. El poder de Dios no fluye para aquellos que exigen, sino para aquellos que renunciamos a nuestros derechos y tomamos nuestra cruz. Ya deja de intentarlo por tus fuerzas. Si estás agobiado por el peso de tus propios planes, déjalos ya. Rendirte no es el final, es el comienzo de un poder real. Es el lugar donde la fuerza de Dios se hace cargo y su gloria se revela en tu vida de maneras que nunca soñaste posibles. Hay algo extraordinario en una vida que ha sido destrozada y después reconstruida como la tuya o la mía por la mano de Dios. Entiende algo. El mundo va a pensar que ya estás descalificado. Punto. Entiende. Hay una razón de ese silencio. Pero en el reino de Dios, el quebrantamiento nunca es el final de la historia. Es donde la historia comienza. Porque cuando Dios sana a una persona quebrantada, no solo vuelve a estar completa, sino que se convierte en ese faro de esperanza para los demás. Vas caminando en medio de las ruinas, has pasado por fuego, has sobrevivido a algo que no se puede fingir. Eres alguien y repite conmigo, soy auténtico. Deja de ser pura teoría que ahora dicen los púlpitos, pura teoría, no, es una verdad esculpida por el desierto. Y la compasión que nosotros mostramos no es superficial,
nace del pozo profundo del sufrimiento. Entiende, cuando tú hables, los demás van a escuchar. Y no porque seamos perfectos, sino porque hemos caminado donde otros están caminando ahora y hemos salido al otro lado de pie, respirando, pero sobre todo creyendo. La belleza de la restauración de Dios que hemos vivido es que, mira, Él no solo sana y oculta las cicatrices, sino que Dios usa tus cicatrices. Convierte lo que antes fue una fuente de vergüenza, de que te avergonzaba, en una fuente de fuerza. Y lo que una vez estuvo a punto de quebrarte, se convierte en lo que Dios usa para sanar a otros. Ese es el poder de la redención. Ese es el poder de la gracia. Piénsalo. ¿Quién mejor para llegar a ese punto que el que ha sido probado? ¿Quién mejor para consolar a todo aquel que esté en aflicción? Quien ha conocido la paz profunda, la pérdida, pero sobre todo que has vuelto a tener esa alegría de nuevo. ¿Quién mejor para hablar con desesperados que alguien que ha permanecido en tinieblas como tú o yo y ha visto a Dios sacarlo y en victoria? Dios, nuestro Señor, jamás desperdicia una herida. Pero cuando restaura, tiene un propósito y te encarga algo. Dios convierte el dolor, el propósito es dado, el ministerio es levantado, pero sobre todo, ¿sabes qué? Los quebrantados y los rotos se convierten en faros. Y no porque tengamos todas las respuestas, sino porque hemos visto la fidelidad de nuestro Padre de primera mano. Yo puedo decirte, mira, yo he estado donde tú estás. También he cuestionado, he llorado, he dudado, pero Dios me encontró ahí y me levantó, me defendió y me sacó. Nunca me abandonó. Él me sanó cuando pensé que estaba más allá de la curación. Y lo hizo por mí. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Y tu vida y mi vida es un testimonio viviente de que Dios es real. Y que el proceso de la restauración no nada más es reparar lo que está dañado, sino que lo hace mucho más fuerte, lo refuerza, más hermoso, más definido de lo que era. ¿Entiendes el punto de lo que el Señor está diciendo? Lo que parece el final, quizá es nada más el comienzo. Y entiende, ahora que llegue tu sanidad, tu libertad, porque va a llegar, no solamente te vas a levantar, sino te vas a levantar con una voz que lleva el peso de gloria y con un corazón que rebosa de misericordia, una vida que ilumina el camino para los demás. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios los quebrantados no permanecen quebrantados, sino se convierten en esos puentes a la gracia de Dios. Hoy te quise explicar esto en este corto tiempo, porque el Señor te ama. Entiende el proceso del cual te estoy hablando. Te recuerdo esto porque es importante que sepas. Todo lo grande inicia pequeño. No te quejes. Agradece. Hay pocos siervos verdaderos. Hay pocos siervos probados. Entiende lo que te estoy diciendo. Amén, amén y amén. Como siempre digo, viva Jehová, viva Jesucristo, viva el Santo Espíritu de Dios en cuya presencia estamos. Agradecido estoy con el Señor. Te recuerdo que este ministerio solamente se sostiene a través de tus diezmos y tus ofrendas. Ahí vienen los datos para que lo puedas hacer. Y te repito, es momento de que te levantes con poder. Viene esta gran sacudida. No quedes fuera, permanece. Gloria sea al Señor, bendito sea Israel. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones.